Vamos a continuar con el avance de la materia. Estamos en endocrinología. Y bueno, estaba terminando de revisar todo lo endocrino. Y miren, está bastante sencillo, está fácil. No sé, les quería proponer de dar el examen tanto en neuro como endocrino. ¿Qué? 30. En neuro el 30, o sea, no se mueve fecha, solo se aumenta Está tiempo. un poco complicado. Pero esta parte de endocrino está re sencillo. A ver, vamos bien. No le creo lo que son. Entonces, resumiendo la clase anterior, ¿cómo clasificamos según su estructura química, su síntesis de las hormonas? Dijimos que las clasificamos en proteínas polipéptidos, esteroides derivados de los aminoácidos. Derivados de las proteínas, todas las hormonas de la adrenocórtex, neurohipófisis, las hormonas del páncreas y la paratiroides. Esteroides, las hormonas de la corteza suprarrenal, de los testículos y los ovarios. Y todas dependen de, tiene una base a partir del colesterol. ¿Cómo se llamaba? Eso debe ver ya en bioquímica. Claro, los esteroides tienen una base a partir del colesterol. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Cómo se llama? El ciclo. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver hasta quinto año, siempre que hable. Para el año van a llevar colesterol, triglicéridos y van a ver esto. ¿Cómo se llama? Ciclo pentano perhidrofenantreno. ¿Ya? Entonces, esta es la base para la formación de todas estas hormonas de la corteza suprarrenal. ¿Qué hormonas tenemos ahí? Blanca, en la corteza. Mineralocorticoides. Y glucocorticoides. Los mineralocorticoides, ¿cuáles son? La aldosterona y los glucocorticoides, el cortisol. Eso igual explica, por ejemplo, a partir del colesterol, el ciclo pentano y las hormonas, sobre todo los ovarios, ¿por qué las mujeres tienen tendencia a tener mayor tejido adiposo? ¿No ve? Sobre todo a nivel de las caderas, de las mamas, todo es a partir de eso. Y por último tenemos los derivados de la tirosina o derivados de los aminoácidos de la tirosina, que es la tirosina, que es la T4, y la triodotironina, que es la T3. Entonces, igual vimos que el almacenamiento es diferente, digamos. Por ejemplo, vimos que, por ejemplo, las que son proteínas, como la insulina, ¿cómo se almacenaba? Lucero, ¿de qué dependía su almacenamiento? ¿Y qué necesitaban para que se produzca su secreción? ¿Qué organismos citoplasmáticos almacenaban y producían estas hormonas? Por ejemplo, la insulina. Entonces, ahí estaba como hormona. Se transformaba en qué hormona, pasaba al aparato de Golgi, ahí se producía
se transformaba en insulina, donde se empaquetaba en vesículas y luego, ¿qué estímulo producía la secreción de insulina? ¿Cuál era el estímulo? Comer. ¿Qué produce comer? Hiperglicemia postprandial. Entonces ese es el estímulo para que se libere la insulina. Postprandial. Entonces, esta insulina que se liberaba se iba a depositar a nivel del hígado como glucógeno hepático, a nivel de los músculos como glucógeno muscular, igualmente se iba a depositar a nivel del tejido adiposo. Ahora, por ejemplo, las hormonas como la aldosterona, entonces, esta aldosterona, ¿a partir de qué necesita para almacenarse? Las células que se encuentran a nivel de la glándula suprarrenal, ¿a partir de qué necesitan? ¿Depósitos de qué? Potasio. No, de potasio de destino. Sodio tiene que haber que. No, ese sería el destino, pero para que se almacene. ¿Perdón? Acetato de colesterol. Entonces, esta base para que se almacene a nivel de las glándulas suprarrenal, en la corteza específicamente. Si no existe este acetato de colesterol, no se va a llegar a almacenar la aldosterona. Y como dijimos, para que se produzca su secreción, se necesita la hiperpotasemia. La hiperpotasemia hace que se libere esta aldosterona. Igualmente, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, igual se produce la liberación de la aldosterona. Pero esto cuando hay un descenso de la presión arterial y cuando hay un descenso de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, como dijimos, el acetato de colesterol es el que depende para que se almacene a nivel de la corteza suprarrenal. Ahora, las hormonas tiroideas. Dijimos que estas se almacenan a nivel de los folículos tiroideos en formas de proteínas. ¿Cómo se llama la proteína? La tiroglobulina. ¿Y qué estímulo necesita para que esta tiroglobulina me dé la T3 y la T4? La tirotropina o TSH, que me va a desintegrar la tiroglobulina en T3 y T4 para que éstas actúen a nivel de las células, aumentando sobre todo su metabolismo. ¿Ya? Entonces ya saben cómo se almacenan, cómo se liberan estas hormonas. Bueno, igual, ya sabemos que la dosificación de las hormonas es en picogramos y microgramos día. Y aquí es donde nos quedamos, ¿no? Los receptores hormonales para las proteínas, o sea, de las hormonas de la adeno, neurohipófisis, del páncreas y de la paratiroides, actúan a nivel de la membrana celular. Ahí se encuentran sus receptores. Entonces, estimulan los receptores. La adenosina transforma el ATP en AMP cíclico, que es el segundo mensajero que va a actuar produciendo gas, la cual va a ser la que va a actuar a nivel de la célula, produciendo los efectos de la hormona. ¿Qué otros segundos mensajeros tenemos? El guanosino monofosfato cíclico, el sistema calcio-carbonomodulina y el sistema fosfoinositol. Entonces, estos también son segundos mensajeros. Pero el más importante es el AMP cíclico. Los esteroides,
como dijimos, sus receptores se encuentran a nivel del citoplasma celular, son receptores de tipo citosólido. Entonces, estos receptores se unen a la hormona esteroidea, se unen a estos receptores, ingresan al núcleo, por lo tanto, hacen que se produzca una transcripción en el DNA, pasa del RNA ribosómico, esto pasa a los ribosomas y hace que se produzca nuevas síntesis de proteínas para la formación de la hormona, la cual va a salir a actuar al torrente sanguíneo. Y por último, tenemos las hormonas que tienen sus receptores a nivel de los núcleos celulares. Entonces, por ejemplo, la T3 y la T4 se unen a sus receptores que están en los núcleos celulares y bueno, va a haber un cambio del DNA y el RNA. Entonces, para que se produzca su función a nivel de la célula, cambiando su metabolismo. Entonces, esto era una introducción de lo que vimos en la anterior clase. Ahora vamos a ver la hipófisis. Bueno, aquí tengo esta imagen. ¿Dónde se ubicaría la hipófisis aquí? ¿En qué parte? En la silla turca. Exacto. Entonces, la hipófisis se encuentra a nivel de la silla turca. Entonces, viene de la palabra griego hipófilo, que quiere decir que va hacia abajo. Por eso su nombre de hipófisis. Igualmente, antiguamente se conocía como glándula pituitaria. Y como sabemos, la dividimos en una adenopófisis o hipófisis anterior, una hipófisis media y una neurohipófisis o una hipófisis posterior. Entonces, así vamos a dividir la hipófisis. Esta adenopófisis se caracteriza por tener células secretorias. Estas células secretorias se tiñen con colorantes ácidos. Es por eso que vamos a tener varios tipos de células, como ser las células somatotropas, que representan, son las más numerosas, que representan entre el 30 y el 40% de las células. Estas células somatotropas son las que van a secretar la hormona de crecimiento o la somatotropina. También tenemos a las células córtico-melanotropas, están en una proporción de 20% y son las que me van a secretar la adrenocórticotropina. También voy a tener las células tirotrópicas, que están aquí en una concentración de 3 a 5% y que es la que me va a producir la TSH o la tirotropina o hormona estimulante de la tiroides. Y por último tengo a las células gonadotropas que están en una concentración del 5 al 10%. Entonces, estas hormonas son las que me van a producir la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces, las células de la adenopófisis son células acidófilas. Ahora, ¿cómo se liberan estas hormonas estimulantes a los diferentes órganos? Como vemos aquí, tienen una conexión con las neuronas del hipotálamo. Estas neuronas del hipotálamo tienen sus axones, las cuales estos axones van a producir hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras se van a liberar a nivel de la arteria epifisiaria. De esta arteria epifisiaria van a pasar a los capilares
y de los capilares pasan a un sistema venoso que se encuentra a nivel de la adenopófisis. Entonces, estas hormonas liberadoras van a llegar aquí y en todo este sistema se llama circulación venosa portal hipotálamo hipofisial. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de que estas hormonas liberadoras del hipotálamo van a llegar hasta la adenopófisis. ¿Cuáles son estas hormonas liberadoras? Estas hormonas liberadoras tienen el sufijo RH. ¿Qué quiere decir? Liberadora de hormonas. Entonces, tengo la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tiroidropina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de somatotropina o hormona de crecimiento y la hormona liberadora de prolactina. Igualmente existen hormonas inhibidoras que son secretadas igualmente por el hipotálamo. Como vemos aquí, tenemos la hormona inhibidora de prolactina, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Ya? Y esta hormona inhibidora de la hormona de crecimiento es conocida como somatostatina. Entonces, como vemos, el hipotálamo libera estas hormonas liberadoras. Entonces, estas hormonas liberadoras, muy bien, ¿dónde se libera? El hipotálamo. Para que llegue a la adenopófisis. Álvaro, ¿dónde se liberan estas hormonas liberadoras? Todas estas que he nombrado, que son liberadas, o sea, se producen a nivel de las neuronas del hipotálamo, ya que pertenecen al sistema nervioso central. De ahí son conducidas por los axones, llegan hasta el botón axónico, y ahí son liberadas. ¿Dónde son liberadas? ¿Cómo hace para llegar del hipotálamo a la adenopófisis? ¿Cómo? Por la circulación venosa portal hipotálamo hipofisial. ¿Cómo está formada esta circulación? ¿Cómo está formada? Entonces, esas hormonas liberadoras que nombré se vierten aquí. ¿Dónde? A nivel de la arteria hipofisial. De ahí pasa a los capilares y ahí pasa al sistema venoso. Entonces, esta es la manera de cómo estas hormonas liberadoras del hipotálamo llegan a la adenopófisis. Y entonces, gracias a esto, hormonas liberadoras que llegan a la adenopófisis o hipófisis anterior, se va a producir la corticotropina, la tirotropina, las gonadotropinas, que es lo que utilizan en la folícula estimulante, la somatotropina, hormona de crecimiento, y la prolactina o lactotropina. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que haber primero? Liberación, primero, de las hormonas liberadoras del hipotálamo. Llegar a la arteria hipofisial, pasar a los capilares, llegan al sistema venoso de la hipófisis. ¿Y cómo se llama todo esto? Venosa portal hipotálamo hipofisial. Entonces, esta es la manera de cómo llega y se producen todas las hormonas de la adenopófisis. Muy diferente por lo que va a pasar con la neurohipófisis. Sí, a nivel el hipotálamo te va a producir la hormona liberadora de la somatotropina, hormona de crecimiento, igual que produce la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que es la somatotropina. Las dos hormonas. Ahora, ¿cuándo se inicia la actividad hipotalámica?
El libro nos dice, por ejemplo, que la actividad hipotalámica, por ejemplo, para la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, se inicia a los 11 años. Entonces, si se libera estas hormonas liberadoras de gonadotropina a los 11 años, recién se va a producir la gonadotropina, que es la luteinizante, la folículo estimulante. Es por eso que en las mujeres recién se produce el ciclo menstrual a partir de los 11 años. ¿Ya? Entonces, como sabemos, los primeros 14 días del ciclo menstrual está dado por la folículo estimulante y los 14 días para adelante está dado por la luteinizante. Y aparte nos dan las características femeninas secundarias. Igualmente en los hombres, a partir de los 11 años aproximadamente, igualmente se va a producir por la folículo estimulante, favorecerse la espermatogénesis, y por la luteinizante favorece a la producción de la testosterona y nos va a dar las características masculinas. Entonces, esta actividad hipotalámica se produciría por ejemplo, de las hormonas liberadoras de gonadotropina a partir de los 11 años. Pero esto no siempre es así, ¿no? Se ha visto que algunas personas se pueden adelantar y a otras personas se puede retrasar. Don, disculpe, ¿qué es lo que pasa los primeros días de la menstruación con la línea cargada de ¿Perdón? de la menstruación, porque la primera hormona cargada en O sea, el ciclo menstrual se divide en dos, ¿no? La primera parte del ciclo menstrual, que son los primeros 14 días, está dado por la folículo estimulante. ¿Qué me puede decir? ¿Estrógenos o progesterona? Sofía. Estrógenos. Y la segunda parte está dada por la luteinizante. ¿Qué va a producir? Progesterona. Ahora, quiero que noten aquí la diferencia de la neurohipófisis, que es muy diferente a la adenohipófisis. Camila, si te fijas en la imagen, mira, tengo aquí el núcleo supraóptico y al paraventricular. Son neuronas. ¿Qué diferencia notas con la adenohipófisis? ¿Qué tienen estas neuronas? Este es el hipotálamo. ¿Qué diferencia notarías? ¿Qué pasa con estas neuronas? Esta es la neurohipófisis. ¿Qué dices, Alfredo? ¿Qué pasa con las neuronas del hipotálamo y la neurohipófisis? Este sería una neurona. Cuerpo, dorsal, botón, axón. ¿Qué dices, Alfredo? ¿Qué pasa con las terminaciones nerviosas? ¿Qué se habla? Arturo. Como vemos, el núcleo paraventricular supraóptico, sus neuronas se conectan directamente con la neurohipófisis. No necesitan de una circulación sanguínea para llevar sus hormonas liberadoras, sino que directamente del núcleo supraóptico y el paraventricular, las neuronas se conectan a la neurohipófisis y sus botones axónicos se encuentran en la neurohipófisis para vertir. Por ejemplo, del núcleo supraóptico se produce la hormona antidiurética o vasopresina.
igual produce la oxitocina, pero en menor cantidad. En cambio, la paraventricular, el núcleo paraventricular, se produce hay mayor producción de oxitocina que de hormona antidiurética. Entonces, la producción tanto de hormona antidiurética como de oxitocina van a bajar por los axones, ¿ya? Y van a llegar hasta el botón axónico para ser liberadas. Y que gracias a que son transportadas desde los axones hasta el botón axónico, gracias a la proteína neurofisina. Esta proteína neurofisina es la que me transporta tanto la hormona antidiurética como la oxitocina hasta el botón axónico para ser liberada. Entonces, aquí hemos visto cuáles son las diferencias entre la neurohipófisis y la neurohipófisis para la liberación de sus hormonas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Sí. El hipotálamo, como ves aquí, del núcleo supraóptico paraventricular, las neuronas llegan hasta la neurohipófisis. En cambio, la neurohipófisis no. La neurohipófisis no hay una otra hormona que no produce reducir almacena. No sé cuál. Es que no me acuerdo el nombre, pero la oxitocina sí. A ver. Oxitocina y vasopresina. La vasopresina es la hormona de la oxitocina. El libro tengo esto. Ahora voy a revisar. En la neurohipófisis es la oxitocina como hormona antidiurética o vasopresina. Ahí no hay hormonas liberadoras. En la neurohipófisis no existen hormonas liberadoras. Directamente están conectadas el sistema nervioso con la neurohipófisis. Por eso el nombre de neurohipófisis. Ahora vamos a ver el estudio de estas hormonas. Vamos a ver primero la somatotropina, hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento ha sido estudiada por los anatomistas, por los fisiólogos. Por ejemplo, de nacimiento creían que la glándula pituitaria o la hipófisis era la encargada de dar la mucosidad a la nariz. También pensaban que era la encargada de dar el tono de voz a las personas. Pero luego, un anatomista, fisiólogo que era Besalio, se dio cuenta que estaba involucrada en el crecimiento de las personas. Entonces, esta hormona somatotropina es una hormona proteica con 191 aminoácidos. Y como sabemos que es liberada por la hormona liberadora de la somatotropina a nivel del hipotálamo. Y como vemos aquí, en esta imagen, esta hormona de crecimiento actúa en casi todas las células del organismo, ¿ya? Excepto ¿dónde? No dijimos que no actúa la hormona de crecimiento. En las células germinativas de los testículos. ¿Dónde más? Y en la retina, exactamente. Entonces aquí tengo las funciones de la somatotropina, hormona de crecimiento. Actúa a nivel del metabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los hidratos de carbono. O sea, modifica el metabolismo de las proteínas. Entonces, ¿qué va a hacer esta hormona de crecimiento?
hace que se capte mayor cantidad de proteínas a nivel de las células. Entonces, va a haber una mayor concentración de proteínas a nivel de las células, por lo tanto, va a haber mayor transporte de aminoácidos. Y este transporte de aminoácidos hace que haya una transcripción por el DNA al RNA ribosómico. Por lo tanto, eso va a actuar a nivel de los ribosomas para que se produzca mayor cantidad de proteínas. Por lo tanto, aumenta la síntesis de proteínas. Que hay un fantasma. Doctor, vi que hay un fantasma aquí. Entonces, ¿cómo modifica el metabolismo proteico? ¿Cómo modificaría? Aquí está. ¿Qué hace primero? O sea, decir que capta más aminoácidos, almacena más proteínas. Favorece el almacenamiento de proteínas. Entonces, estas proteínas se van a transformar en aminoácidos. Porque saben, ¿no? ¿Ya llevan esto de química? ¿Proteínas? Sí. Primero son ¿qué forman la base esencial de las proteínas? ¿Cuáles son? Los aminoácidos. ¿Los aminoácidos qué forman? Péptidos. Los péptidos van a formar las proteínas. Entonces, si almacena mayor cantidad de proteínas, podemos decir que estas se desdoblan en aminoácidos. Por lo tanto, estos aminoácidos van a ser transportados dentro de la célula. Dentro de la célula, estos aminoácidos van a ingresar al núcleo, hace que haya una transcripción por el DNA. Esta transcripción del DNA pasa al RNA ribosómico y este RNA ribosómico hace que los ribosomas produzcan más síntesis de proteínas. Por lo tanto, va a aumentar la síntesis proteica. ¿Ya? ¿Cómo modifica el metabolismo lipídico? Dice aquí, aumenta la lipólisis. Si aumenta la lipólisis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los triglicéridos y ácidos grasos que existen en el tejido graso? Si hay una lipólisis, no se destruye, se desdobla. ¿Ya? Entonces, existe una oxidación de los ácidos grasos. Entonces se va a producir acetilcoenzima A, aumenta la acetilcoenzima A, por lo tanto va a aumentar los ácidos grasogenes. ¿Y qué va a hacer esto? Va a producir mayor energía. Entonces aumenta la energía por la destrucción de los triglicéridos. Eso es la manera de cómo modifica el metabolismo de los lípidos. Metabolismo de los hidratos de carbono. Menor uso de glucosa. Entonces, yo te puedo decir que ahorra glucosa. ¿Por qué? ¿Ah? Dice aquí, mira, menor uso de glucosa. Yo te digo que ahorra glucosa. ¿Por qué? ¿Perdón? No deja que la glucosa entre dentro de las células. Y si no deja que la glucosa entre dentro de las células, ¿qué pasa en el plasma? ¿Perdón?
si no deja que entre dentro de la célula la glucosa. Si lo normal de la glucosa es de 70 a 100, va a producir una hiperglucemia. Entonces, la somatotropina, hormona de crecimiento, es una hormona hiperglucemiante, aumenta la glucosa en sangre. ¿Ya? Entonces, se opone y aparte dice que aumenta la secreción de la insulina. Entonces, me produce una hiperglucemia y un hiperinsulinismo. Entonces, esta es la razón de por qué las personas que sufren gigantismo también van a sufrir diabetes. ¿Por qué? Porque hay una gran producción de hormona de crecimiento y esta hormona de crecimiento me está produciendo una hiperglucemia. Es por eso que es una hormona hiperglicemiante. No deja que la glucosa ingrese dentro de las células. Hay que contrarrestar cuando hay una hiperglucemia y insulina. No se contrarresta. ¿Por qué? Porque la insulina, porque esta hormona de crecimiento no deja que entre dentro de las células. Es por eso que siempre la glicemia está alta cuando se produce la hormona de crecimiento. Ahora, igualmente como vemos aquí, a nivel de los huesos, ¿qué hace? Me produce un aumento de la condrogénesis, aumento del número de condrocitos, aumento de los osteoblastos, aumento de los depósitos de calcio y fósforo. ¿Qué va a hacer todo esto? Que el hueso aumente en longitud y grosor. Igualmente va a aumentar el grosor de la piel, el grosor de los cartílagos, aumenta el tamaño del corazón y de las vísceras. Entonces, ¿cómo produce el crecimiento de los huesos? Sobre todo actúa a nivel de los huesos largos. Entre la diáfisis y la epífisis se encuentran los cartílagos de crecimiento. Entonces, ¿qué hace esta hormona de crecimiento? Va a hacer que las células osteogénicas, que son los condrocitos, los osteoblastos, sobre todo que los osteoblastos producen la matriz ósea y vayan envolviendo a los osteocitos. Y estos osteocitos están siendo jalados hacia arriba para que el hueso crezca a lo largo. Igualmente, como están siendo envueltos por esta matriz osteogénica, hace que el hueso aumente en diámetro. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo produce el crecimiento de los huesos. Pero quiero que vean aquí, no es así tan sencillo. Esta hormona de crecimiento, como sabemos, necesita de la hormona liberadora de gonadotropina, de somatotropina, perdón. Se libera la hormona de crecimiento por la de hipófisis y esta tiene que llegar al hígado. En el hígado va a ser transformada en somatomedina. La somatomedina es la que va a ir a actuar a nivel de los cartílagos de crecimiento. Tenemos la somatomedina A, somatomedina B, somatomedina C y la somatomedina D. La más activa es la C. Esta somatomedina es un aminoácido el cual es muy similar a la insulina. Esta somatomedina está formada por 9 aminoácidos, pero se diferencia a la insulina en los dos últimos aminoácidos. Es por eso que es llamada factor de crecimiento insulínico. Esta somatomedina C. Y es por eso que, por ejemplo, varios investigadores han estudiado esta somatomedina y han visto que en algunas personas se produce la hormona de crecimiento
de manera normal, pero esta llega al hígado y no se transforma en somatomedina. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener a los pigmeos africanos. ¿Por qué estas personas no crecen? Por falta de somatomedina. Su hormona de crecimiento liberada por la ley de hipófisis es normal, pero no se transforma en somatomedina en el hígado. Pero como se dan cuenta, son enanos proporcionales y con un intelecto normal. Lo mismo, este actor famoso, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Él es un enano hipofisial. Así se llama. ¿Cuál sería un enano hipofisial? ¿Por qué sería un enano hipofisial? Es un enano hipofisial, así se llama. ¿Su intelecto es normal? Sí. ¿Ve? ¿Por qué sería un enano hipofisiario blanco? Porque está la hipófisis, no se ha liberado. Tiene déficit de hormona de crecimiento. ¿Qué dice usted? ¿Tiene déficit de hormona de crecimiento? Somatomedina, sí. ¿Qué dice Madeline? Porque, o sea, desde ¿Por qué es un enano hipofisiario? ¿Qué dice Moira? ¿Por qué es un enano hipofisiario? Ya. ¿Pero la hormona de crecimiento estará normal? La secreción es normal, pero en el hígado no se transforma en somatomedina. Y por eso, él es un enano proporcional. ¿Ya? Sus brazos, piernas son proporcionales a su tamaño y a su tronco. Y tiene un intelecto normal, muy diferente a los enanos hipotiroideos. Estos tipos de enanos hipotiroideos, que ya vamos a ver cuando llevemos glándula tiroides, son desproporcionales. Aparte, tienen un coeficiente intelectual. ¿Qué? No, está disminuido su coeficiente intelectual. Son los tontitos. Por ejemplo, aquí Italia mucho antes. En la zona de antes de llegar a Entre Ríos, se han hecho estudios en este lugar, no sé si conocen, antes de llegar a Canaletas, Piedra Larga se llama. Había muchas personas, entre adolescentes y adultos, que tenían hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Por falta de sal yodada, no había yodo en la sal. Entonces, estas madres tenían el coto, que dicen, el bocio, y tenían niños de baja estatura y con falta de un intelecto disminuido. Entonces, esta es la diferencia entre los enanos hipotiroideos y los enanos hipofisiarios. ¿Ya? La regulación de la hormona de crecimiento. Como vemos, la hormona de crecimiento, como dijimos, se encuentra circulando en el plasma en bajas concentraciones. En los niños se encuentra en una concentración de 6 nanogramos por ml de plasma. Y en los adultos se encuentran en una concentración de 3 a 4 nanogramos por ml de plasma. ¿Ya? Entonces, esta es la concentración por la que se encuentra en el plasma la hormona de crecimiento. Ahora, ¿qué factores determinan la mayor liberación de somatotropina o hormona de crecimiento? Primeramente, la falta de aporte de proteínas de forma prolongada. Que también, personas con aguda hipoglicemia, también va a existir una mayor liberación de hormona de crecimiento. Estados de estrés, igual que produce mayor liberación de hormona de crecimiento.
los estados de inanición. Igual me va a producir mayor liberación de hormonas de crecimiento. Y por último, estados de traumatismo. Hay uno aquí más que no menciona el libro, pero también se ha visto, sobre todo en adolescentes, la fiebre. También me favorece el aumento de liberación de la hormona de crecimiento y dormir también. Las personas que duermen bastante, luego existe una liberación de las hormonas de crecimiento. Pero, ¿cuál creen que es el más importante de todo eso? El que más favorece la liberación. El estrés favorece. Todos. Pero el que más favorece es la falta de alcance de proteínas en forma prolongada. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Sobre todo que se da en los niños. Es el cuasior. Cuasior se llama. Entonces, ya lo revisan ustedes. Sobre todo esto se ha visto en el África, ¿ya? Esta enfermedad que se llama cuasiorco, que es la falta de aporte proteico. Estas personas no comen proteínas, más comen hidratos de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que tienen gran liberación de hormona de crecimiento, por eso son altas, son delgadas, ¿ya? Esto se ha visto sobre todo en África, ¿ya? Y sobre todo estas personas siempre tienden a enfermedades. Por ejemplo, es por eso que hay una alta tasa de tuberculosis en el África. Pero no, quiero que quede algo claro antes, que el crecimiento de las personas no solo depende de la hormona de crecimiento, también depende de las hormonas tiroideas, tanto la T3 y T4, que aumenta el metabolismo de las células, también favorece el crecimiento. ¿Qué otra hormona más favorecería el crecimiento de las personas? La insulina. La insulina también favorece el crecimiento de las personas. Es por eso que cuando se hace tratamiento para favorecer el crecimiento de las personas, se hace mediante la insulina y también mediante las hormonas tiroideas. Y también vemos, aparte del enanismo, también se ha visto este tipo de alteraciones en las personas, por ejemplo, que pueden tener un tumor a nivel de la hipófisis. Existe gran producción de la hormona de crecimiento, sobre todo a nivel de la adolescencia. ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Gigantismo. ¿Qué sería aquí? El personaje no, cuasiorcos de las proteínas. ¿Cómo se llama la idea? Las dos son producidas por el aumento de la hormona de crecimiento. Pero este es gigantismo. ¿Y esta de aquí cómo se llama? No. Todo se caracteriza por el crecimiento de los huesos de la mano y del maxilar inferior. No, acromegalia. Entonces aquí tenemos, estas serían las dos alteraciones por el aumento de la hormona de crecimiento: el gigantismo y la acromegalia. ¿Cómo se van a complicar estas personas ya en la edad adulta? ¿Qué favorece la hormona de crecimiento? Si hace hiperglucemia, estas personas se hacen diabéticas si no se controla. Ahora, por último, tenemos a la neurohipófisis. ¿Ya? Como dijimos,
las neuronas, tanto del núcleo supraóptico como paraventricular, se conectan directamente con la neurohipófisis, las neuronas hipotalámicas. Entonces, el supraóptico me va a producir la hormona antidiurética o ADH o vasopresina. El núcleo paraventricular me va a producir oxitocina. Entonces, la hormona antidiurética, para que se produzca la hormona antidiurética, ¿ya? Este núcleo supraóptico donde se produce es un osmoreceptor. Entonces, los capilares que pasan cerca de este núcleo supraóptico captan cuando la concentración de cloruro de sodio está aumentado. Entonces, ¿qué va a hacer la hormona antidiurética? ¿Qué quiere decir antidiurética? ¿Favorece la diuresis o no? No. Entonces hace que la secreción de agua que es eliminada por la orina sea mínimo. ¿Para qué? Para almacenar agua en el organismo y se diluya este cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo actúa la hormona antidiurética. Entonces, cuando hay mayor concentración de cloruro de sodio, por ejemplo, cuando existe un estrés agudo, cuando existe dolor agudo, cuando existe náuseas, cuando existe hipertermia. ¿Qué es hipertermia? Fiebre. Igual va a haber un momento de concentración. Cuando se colocan a los listas colinérgicos, igual. Entonces, todo esto me va a favorecer a que haya mayor concentración de cloruro de sodio. Este cloruro de sodio, entonces, es captado por el núcleo supraóptico, por sus capilares, por lo cual se va a secretar la hormona antidiurética, para que disminuya la cantidad de la orina y haya mayor concentración de agua. Ahora, si la concentración de cloruro de sodio está normal o está aumentada, ¿qué va a pasar? ¿Se produce hormona antidiurética o no? No se va a producir la hormona antidiurética. Retiene, pues antidiurética. Ahora, igualmente, esta hormona antidiurética actúa cuando existe hipovolemia. ¿Cuándo existe hipovolemia? Cuando hay dilución de la sangre. Cuando hay un choque hipovolémico, hay pérdida masiva de sangre, igual va a actuar la hormona antidiurética. Primeramente, va a hacer que la diuresis sea mínima. ¿Para qué? Para ahorrar líquido. Y cuando se produce mayor concentración de hormona antidiurética o vasopresina, me va a producir vasoconstricción. ¿Para qué? Para tratar de aumentar la presión arterial. Entonces, esta es la manera de cómo actúa la hormona antidiurética. Por último tenemos la oxitocina que se produce a nivel del núcleo paraventricular. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta oxitocina? Esta oxitocina actúa en el 9º mes del embarazo. Primero, va a dilatar el cuello uterino y desencadena el trabajo de parto. Favorece las contracciones uterinas. ¿Ya? Entonces, al favorecer las contracciones uterinas, va a dilatar más al cuello uterino y se va a desencadenar el parto. Es por eso que esa oxitocina se la puede sintetizar y se utiliza en los trabajos de parto y en las cesáreas. ¿Para qué? Para favorecer la contracción del útero. Y aparte, nos ayuda igualmente, cuando se contrae el útero, va a favorecer el desprendimiento de la placenta. ¿Ya? Todas esas son las funciones. Aparte,
cuando el niño comienza a lactar, ¿ya? Favorece la secreción de oxitocina por el núcleo paraventricular para fomentar la expulsión de la leche materna. Entonces, todas estas son las funciones de la oxitocina. Aquí me estaba olvidando. ¿Qué pasaría? Como sabemos, existe la circulación venosa portal, hipotálamo, hipofisial. Si existiera, hay personas que existe una desconexión entre esta circulación. O sea, en la neurohipófisis, en la neurohipófisis no es la circulación. Las neuronas del núcleo supraóptico no se conectan con la neurohipófisis. Por lo tanto, no se produce no hay secreción de hormona antidiurética. ¿Qué pasaría con estas personas? Esa es una enfermedad que se llama diabetes insípida. ¿Qué pasa? Pueden orinar hasta 3-4 litros al día. ¿Sí? Pero no se comer. De agua. Esto se llama la diabetes insípida, es porque hay una desconexión de las neuronas, sobre todo del núcleo supraóptico, con la hipófisis. Entonces no hay producción de hormona antidiurética y estas personas van a orinar 3, 4, 6 litros al día. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Se decidan qué tienen que hacer para compensar. Por eso escribe que ¿por qué hacen eso? Estas personas toman agua todo el día. ¿Ya? Esta enfermedad se llama diabetes insípida, por esa desconexión que hay de las neuronas, tanto del núcleo supraóptico como paraventricular. ¿Es producido por la diabetes? ¿Cómo? Producido por la diabetes. ¿Por qué le dices diabetes? Diabetes insípida. Ahí dice bien. Nace con eso. No así la llaman enfermedad. Pero los que tengan diabetes insípida le da todo. Esto lo ve en electronología. Pero la diabetes insípida se trata de esto. ¿Ya? Falta de secreción de hormona antidiurética por la desconexión que hay entre el hipotálamo y la hipófisis. Bueno, quedaremos aquí. Mañana vamos a ver lo que es tiroides. ¿Qué dice?